clase, envíen, por favor, un mensaje presente. A ver, Aníbal Santiago Lima. Santiago Lima. Daniel Omar Maldonado. Presente. Fabio Cala. Presente, ingeniero. Javier Rojas. Javier Rojas. Presente. Ok, muy bien. Jocelyn. Presente, ingeniero. Lisette Condori. Presente, ingeniero. Bien, entonces Mauricio Choque. Presente. Rodrigo Fernández. Presente, ingeniero. ¿En qué hemos quedado, Rodrigo Fernández? ¿Qué han visto el día de ayer? A ver, Lisette Condori. No está Lisette Condori. Ponen presente y se van, ¿no? Inge, buen día, creo que es todavía. Inge, ayer hemos visto con el auxiliar ejercicios de superficie inclinada y superficie paralela. Y hemos tenido también problemas con muchos, creo que con la conexión debido a los vientos. Y creo que algunos no han podido ver así completo. Ok. Sí, Eso, Inge. entonces, efectivamente, ayer han habido vientos fuertes y han habido líneas que han salido, ¿no? Bueno, entonces vamos a repasar un poquito sobre las presiones sobre superficies sumergidas, ¿no? Superficies planas, superficies inclinadas, curvas, ¿no? ¿Y para qué estamos esto aprendiendo? Es para poder justamente diseñar las obras hidráulicas, ¿no es cierto? Estructuras como compuertas. En las obras hidráulicas hay que calcular la presión. Entonces, cálculo de canales, tanques de agua, etcétera, ¿no? Bien, entonces voy a presentar las diapositivas. A ver aquí.
Estamos todavía entonces en hidrostática, ¿no? Hidrostática que estudia los fluidos en reposo. Entonces hemos visto fuerzas sobre superficies sumergidas. Entonces el cálculo de la fuerza de empuje del agua sobre estructuras, ¿no es cierto? Obras hidráulicas, como ser presas. Esta tiene, por ejemplo, una superficie inclinada. Entonces hay compuertas que tienen una superficie plana vertical. Pueden haber también paredes verticales, ¿no? Y acá tenemos compuertas de varios metros de altura, ¿no? Que uno puede encontrar en las obras hidráulicas. Esta es una central hidroeléctrica, un corte de la casa de máquinas. Entonces acá se tiene varios pisos. La cámara esta es la sala de máquinas. Entonces acá sala de control, etcétera. Entonces para eso estamos, ¿no? Hay compuertas también de este tipo, compuertas con superficie curva, ¿no? Entonces hemos visto que en la hidráulica es importante la determinación de la fuerza resultante del empuje del agua. Sobre superficies planas, verticales, entonces la fuerza de empuje, la fuerza hidrostática resultante, se ubica en el centro de presiones. El punto de aplicación de esta fuerza está a d tercios desde la base, ¿no? Entonces, vemos que la distribución de la presión hidrostática no es uniforme, o sea, va variando con la profundidad, una de las propiedades de la presión hidrostática. Entonces, hay que encontrar la presión promedio, ¿no? La presión promedio está a la mitad en el centro, en el centroide de la figura donde el agua está empujando. Entonces, se encuentra a la mitad, ¿no? Por eso es que la fuerza resultante es el peso específico por la altura al centroide o al centro de gravedad por el área, ¿no? Por el área que está mojada y siendo impactada por la presión del agua. Entonces, es así como se calculan las presiones sobre superficies verticales. Cuando se trata de una superficie inclinada, ¿no? Cuando se trata de una superficie inclinada, entonces la fuerza resultante, ¿no? Se encuentra en algún punto. Por ejemplo, este es un tanque de gasolina, ¿no? Que tiene una ventanilla de vidrio de observación. Entonces hay que calcular la fuerza de empuje de la gasolina, ¿no? Que tiene un peso específico diferente a la del agua. Entonces, esta se encuentra a una distancia desde la intersección, ¿no? De la superficie inclinada con el nivel del agua, que hace un ángulo θ en este caso, ¿no? Entonces, tiene una inclinación. La distancia desde la intersección de este punto hasta el centro de presión se la conoce como la distancia LP, ¿no? Al centro de presión. Entonces, y la distancia al centroide de esta figura, ¿no? Al centroide de esta figura se la conoce como la distancia LC, la distancia al centroide. Entonces, por geometría, ¿no? Podemos encontrar esta distancia vertical, ¿no? Al centroide de la figura.
la distancia vertical, que va a ser la distancia al centro de gravedad de esta figura. Bien, entonces, paso 1, tenemos que identificar el punto en el que el ángulo de inclinación del área en estudio intersecta el nivel de la superficie del fluido. Entonces, ese punto se puede señalar con cualquier letra del alfabeto, en este caso S, que es justamente esta intersección del nivel del agua o de la gasolina, en este caso, con la pared inclinada. Entonces, de este punto debemos encontrar esta distancia al centro de gravedad o al centro del centroide de esta figura. Localizar el centroide del área a partir de la geometría. Determinar la distancia al centroide, ¿no? Como D sub C. Entonces, esta es la distancia. Y esa distancia D sub C ha de ser la la hipotenusa por el seno del ángulo alfa. Entonces, la distancia, esta distancia por el seno de este ángulo, ¿no? Es simple geometría. Entonces, nos interesa primeramente determinar esta distancia al centroide, ¿no? Entonces, simplemente podemos despejar de acá. Entonces, la fuerza, bueno, hay que calcular también el área donde está empujando el agua, sobre el cual va a determinarse la fuerza resultante. Y la fuerza resultante ha de ser el peso específico por la distancia vertical al centroide de la figura y por el área. Entonces, básicamente es, ¿no es cierto?, el peso específico por la altura al centro de gravedad de la figura, por el área. Entonces, para poder ubicar el centro de presión o el punto donde esa fuerza está empujando, entonces debemos encontrar la distancia al centro de gravedad más el mínimo momento de inercia de la figura entre la longitud al centroide por el área. Entonces, básicamente, ¿no?, una vez que hemos encontrado la altura al centro de gravedad, podemos encontrar por geometría esta distancia al centroide, ¿no? Entonces, encontramos esta distancia desde la intersección LC y luego encontramos la distancia, o sea, el punto de aplicación de esta fuerza resultante que estamos mostrando con una flecha de color verde, ¿no? Entonces, ese punto de aplicación desde la intersección ha de estar a una distancia LC más una pequeña distancia que tiene que ver con el mínimo momento de inercia de esta figura. Y el mínimo momento de inercia de un rectángulo ha de ser la base por la altura al cubo y dividido entre 12, ¿no? Ese es el mínimo momento de inercia. Entonces, de esa forma determinamos la ubicación de la aplicación de la fuerza resultante sobre la superficie inclinada, ¿no? Entonces, sencillo. No sé si hay alguna pregunta.
A ver, entonces, resuelvan este ejercicio, ¿no? Aquí tenemos la presa de la Angostura, que es una presa de tierra. Una presa de tierra. Entonces tenemos acá una profundidad de 30 metros. ¿No? Entonces este ángulo de inclinación que sea de 25 metros, 25 grados. Ok, 25 grados. Este es el talud, ¿no es cierto? Tiene un ángulo de 25 grados. Entonces, de ancho, vamos a asumir que tiene una longitud de 100 metros. Entonces, ¿está claro qué es esta longitud? Sí, ingeniero, claro. Muy bien, gracias por responder. Entonces, esta a la profundidad tiene estamos haciendo un corte transversal en una sección de la presa, de la Angostura, y pues entonces hay que determinar la fuerza resultante sobre esta pared inclinada. La altura, la profundidad es de 30 metros. Bien, entonces calculen y manden aquí vamos a ver, trabajo en clase. Llaman así a las presas de tierra, presas, porque están básicamente construidas de tierra, ¿no? Obviamente compactadas, de diferente granulometría, de tal forma que se evite la infiltración a través del cuerpo de la presa. Entonces, las piedras que tienen sobre los taludes son para proteger de la erosión del agua, de los animales, entonces proteger del oleaje, del agua, pero, o sea, son simplemente protección, ¿no? El cuerpo mismo de la presa está hecha de tierra. Entonces, calcular la fuerza hidrostática, que es la fuerza de empuje del agua, ¿no? Sobre la superficie
determinar, ¿no?, ubicación de la fuerza resultante, o sea, el centro de presión de esta fuerza. Bien, ok, entonces envíen ustedes acá. O sea, determinar, ¿no es cierto?, la fuerza hidrostática, también su ubicación y, bueno, esto que sea en kilonewtons, ¿no? En kilonewtons. Kilonewtons. Bien, entonces tienen 15 a 20 minutos. Una pregunta, es que no escuché muy bien. Lo L 100 metros, ¿qué era? Disculpe. Ya, entonces le explico. Dije, el ángulo, ¿cuánto era, por favor? Normalmente las presas de tierra, ¿no?, son así. Entonces son presas de material compactado, ¿no?, que tienen un ángulo, ¿no? Esta es una presa de gravedad, acá tenemos una presa de tierra, ¿no? Entonces, bien, a continuación vamos a explicar el diseño de una presa de tierra con núcleo de arcilla. Tal como se muestra en la sección, es una sección homogénea con un núcleo impermeable. Bien, empezamos con las generalidades. La presa se llama Palo Redondo, una altura de 90 metros. En este caso vamos a diseñar todas las partes de una presa. Este ejemplo es de un proyecto de tesis. ¿Ya? Entonces continuamos. La cresta se encuentra a una elevación de 42.34 metros sobre el nivel del mar. Y uno de los criterios de diseño que debemos considerar es que la permeabilidad de la estructura debe disminuirse del talud aguas arriba hacia el núcleo. Es decir, el espaldón aguas arriba debe ser permeable para que permita que el agua pase a través de él y llegue al núcleo. La condición debe ir disminuyendo la permeabilidad. Y lo ideal es que el núcleo sea impermeable. Y acá se muestra el perfil de la represa con el nivel de cresta, los niveles NAME, la cota de la corona, el NAMO, el NAMI y el nivel de unión mar. Bien, comencemos con el ancho de corona. Para el diseño existen 3 fórmulas que se plantean según... bien, está hablando sobre el ancho de la corona, los detalles de una presa. Entonces, un poquito así para que ustedes puedan comprender, ¿no? Los que han estado en la presa de la Angostura han debido pasear por la cresta de la presa, que es esta la cresta de la presa, ¿no? Entonces, han debido caminar hasta la compuerta,
¿no? Entonces, el cuerpo de la presa está conformado por diferentes tipos de materiales de tierra, ¿no? Arcillas, entonces, materiales que son impermeables, ¿no? Entonces, que se obtuvieron más a través del... Inge, sí, adelante. ¿podría volver a mostrar el trabajo? Es que no logré copiar hace rato, de la presa Ya. de peso por favor. y Bien, este es la distancia L, la distancia de la cresta, ¿no? O sea, el ancho de la sección. ¿Ok? Entonces, es una presa cuyo talud, ¿no? Tiene un ángulo de 25 grados, el agua tiene una altura de 30 metros y tiene pues entonces una longitud, o sea, la cresta, esta es la cresta de la presa, esta longitud, ¿no? Es de 100 metros. ¿Está claro? Y entonces, bueno, han apenas 15 personas entregado. A ver. O sea, les voy a pedir que, por ejemplo, o sea, no puedo revisar esto. Por otro lado, o sea, les voy a pedir que escaneen, no saquen simplemente una fotografía, ¿no? Fíjense, no se ve nada. Entonces, tienen que escanear, ¿no? Y enviar de forma correcta. Entonces, este tipo de exámenes, por ejemplo, no voy a revisar. A ver, Joel Fuentes. ¿De dónde saca que la altura al centro de presión es 2/3? Eso no les he explicado. Inge, hemos usado 2/3 porque así hemos hecho los ejercicios con el auxiliar, así nos ha enseñado. Y entonces hemos usado, creo que la mayoría, esa base también. No, Creo que está hablando de las compuertas, porque hemos llegado a una pequeña parte de compuertas donde nos enseñaba los 2/3, pero en este caso no creo que sea correcto. ya, entonces verifiquen si es 2/3, o sea, las cosas no hay que hacerlas así de memoria, ¿no? Tienen que estar seguros de que sean 2/3.
Ingeniero, es el centroide en realidad donde actúa la fuerza resultante, porque en este caso va a ser una fuerza uniformemente, no, linealmente distribuida, ¿no? Triángulo. No, o sea, también ha de Triángulo. variar, ¿no es cierto? Con la profundidad. Sí, sí, ingeniero. En el libro de Robert Mott hay dos maneras de calcular. Uno calcula en la dirección de la inclinada, desde la superficie del agua hasta el centro de presiones. Otro en la vertical. Es que ingeniero tampoco tiene mucho que ver con puertas, como decía mi compañero. La verdad es que sí lo hemos llevado así con el auxiliar. Estamos hallando esa altura porque es la altura del agua, no la altura desde la base. Eso nos sirve, por ejemplo, para hallar el momento, si no estoy equivocada. De todos modos, sí hemos llevado un ejercicio con compuertas, pero de todos modos nos sirve para saber la altura a la que se encuentra el centro de presiones y a la que actúa la fuerza. Ya. Entonces, lo que necesito es que me demuestren que está a 2/3, ¿no? 2/3, esto debe ser desde la superficie, ¿no es cierto? Exactamente, como desde la base es a 1/3 el resto, o desde la superficie hasta ese punto, entonces va a ser los 2/3 faltantes. Por eso era que usamos eso con el auxiliar y nos explicó de esa manera. Ok. Entonces, yo necesito que me demuestre de que está a 2/3, efectivamente, ¿no? Bien, entonces complementen eso y me envían. El mío me lo puedes revisar, por favor. ¿Perdón? El mío me lo puedes revisar, por favor. Esa parte tenía una duda. Puede ir a Ah, mi... puede presentar su pantalla. Ah, está bien, ingeniero. Ok. Un momento, ingeniero, por favor. Adelante. ¿Puede ver, ingeniero? Creo que no. No, no veo. A ver, ya, ahora sí. Ahora sí, ingeniero. A ver. Ya. Ahora puede ver, ingeniero, la pregunta. Sí, correcto. Adelante. Bueno, ingeniero, como le decía, en el Robert Mott usa dos maneras de calcular el centro de presiones, ¿no? Una es sobre la vertical del fluido, en esta H vertical. Yo he calculado de esa manera, en este caso HP, y mis compañeros creo que han calculado LP. En este caso no sería 2/3, no, ingeniero, aquí, ¿no? De medir desde este punto sobre la inclinada. No. O sea, por geometría tendríamos que encontrar primeramente el centro, ¿no? El centroide de un rectángulo, asumiendo de que, digamos, tenemos 100 metros de ancho de sección y una profundidad de 30 metros, es entonces un triángulo inclinado, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que encontrar el centroide de esa figura. Y el mínimo momento de inercia, ¿no? El mínimo momento de inercia de un
triángulo. Entonces, una vez que hemos encontrado el centroide, tendremos que sumar ese mismo momento de inercia y dividir entre el área más la distancia al centroide, ¿no? Entonces, está bien. Sin embargo, o sea, necesito que me presenten de tal forma que ustedes mismos estén convencidos de que está a 1/3 desde la base o 2/3 desde la superficie, ¿no? Entonces, me demuestren, o sea, envíen su trabajo bien, bien dibujado, bien presentable, ¿no? Demostrando de que efectivamente está el centro de presiones a 1/3 desde la base en una superficie inclinada. Está bien, ingeniero. Entonces, medido a partir desde la inclinada, ¿no? Hasta el centro de presiones. Sí, Ya en este caso el mío está medido desde la superficie, digamos, de la vertical sí, hasta el centroide. Entonces, esa parte me faltaría, ingeniero. a 2/3. ¿Y cuánto sale entonces a 2/3? ¿A qué profundidad estaría? Medido desde la vertical, en este caso, es pues, a 20 metros, ingeniero. Así me salió. Ya, Aquí a está 20 metros. el centro de presión a una distancia vertical. Esto es medido desde la base, ¿no? O sea, desde el Sí, fondo 10 a 1/3. Y el otro, bueno, a 2/3 sería desde la superficie vertical, ¿no? Entonces, en este caso, si mido yo desde la inclinada hasta el centro de presiones, va a ser esa parte, la verdad es que no lo hice, ingeniero, pero en el Robert Mott también calcula, hay dos maneras de calcular. Lo calcula en la vertical y otro en la horizontal, en la inclinada, ¿no? Sí. Entonces, verifiquen y confirmen y me envían. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Gracias. Efraín me presentó, ¿no? Sí, ingeniero. Ok. Bien, entonces, a ver. ¿Qué hora es? 12:45. Ahora tengo hidráulica 2. Entonces van a completar con eso sus trabajos, ¿no? Vamos a...
¿Está bien? Hasta el lunes. Bueno, mi hora está adelantada, así que bueno. Bien. Entonces, nos vemos la próxima clase. Muy buenas tardes a todos. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge.